Muy buenas. Hoy nos metemos de lleno en un tema que a primera vista puede parecer un simple detalle, pero que en realidad es absolutamente clave en el laboratorio clínico: el orden en el que se llenan los tubos. Puede sonar a poca cosa, pero como vamos a ver, es una pieza fundamental para la seguridad del paciente. Y esa es la gran pregunta, ¿verdad? La que va a guiar todo este análisis. Porque, a ver, no se trata de chapar una lista y ya está. Lo importante es entender el porqué, la lógica clínica que hay detrás de cada paso. Así que venga, vamos a desentrañar este misterio. Mirad, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a establecer por qué el orden es una estrategia. Después, nos meteremos en el meollo, la prioridad en el diagnóstico, o sea, la infección y la coagulación. Luego veremos cómo vamos a la búsqueda del suero, después el plasma y al final juntaremos todas las piezas para que veáis la lógica aplastante que tiene todo el proceso. Vamos a empezar por lo más básico. Hay que pensar que el orden de llenado es, en el fondo, un mecanismo de control de calidad, y su misión principal es evitar un fantasma que nos puede causar problemas muy serios: la contaminación cruzada. A ver, ¿qué es eso de la contaminación cruzada? Para que nos entendamos, es como si en la cocina usas el mismo cuchillo para cortar pollo crudo y luego la lechuga de la ensalada. Un desastre, ¿verdad? Pues en el laboratorio es igual. Si una microgota del aditivo de un tubo pasa al siguiente, puede falsear por completo los resultados. Y eso puede llevar a un diagnóstico equivocado y a decisiones médicas que ponen en riesgo al paciente. Casi nada. Mirad, esta frase lo clava, es que lo resume todo a la perfección. No estamos hablando de una manía del laboratorio ni de un protocolo porque sí. Cada tubo tiene su momento y su porqué, y esa razón es ni más ni menos que proteger la salud de la persona a la que estamos analizando. Vale, ya tenemos claro por qué hay que evitar la contaminación a toda costa. Ahora vamos a ver cómo se hace esto en la práctica, en el día a día. Vamos a empezar por los primeros de la fila, que son, muchas veces, los más críticos y los que definen un diagnóstico de urgencia. A ver, si en la petición de análisis aparece un hemocultivo, la regla de oro, y esto hay que grabárselo a fuego, es clarísima. Siempre, siempre va el primero. Sin discusión. Es que en la misión del hemocultivo es vital, no hay otra palabra. Buscamos encontrar al bicho, al microorganismo que está causando una posible sepsis. Por eso la esterilidad no es negociable. El más mínimo rastro de un aditivo de otro tubo podría frenar el crecimiento de las bacterias y darnos un falso negativo. Y un falso negativo en una sepsis, bueno, puede ser literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Justo después del hemo, o el primero si no se ha pedido, llega el guardián de la coagulación, el famoso tubo de tapón celeste. Su trabajo es proteger uno de los sistemas más complejos y delicados que tenemos en el cuerpo. Este tubo lleva citrato de sodio. Este aditivo es como un árbitro que mantiene todos los factores de la coagulación en calma, en equilibrio. Hay que pensar que este sistema es súper delicado, como un castillo de naipes. La más mínima brisa, que en nuestro caso sería una gotita de otro aditivo, y ¡pum!, se viene todo abajo. Los resultados serían un desastre. Por eso tiene un puesto de honor en la secuencia. Perfecto, ya tenemos la esterilidad y la coagulación a salvo. Ahora entramos en otra fase, la búsqueda del suero, el que yo llamo el oro líquido del laboratorio, porque a partir de él se hacen un montón de pruebas, de química, de serología, de inmunología. Y aquí tenemos a dos jugadores clave. Por un lado, el tubo rojo, el de toda la vida, el clásico, que busca el suero más puro posible. Y por otro, su evolución, el tubo amarillo, que lleva un gel separador. Este gel es una pasada porque después de centrifugar crea una barrera física que aísla el suero de las células. El resultado, una muestra súper estable y de una calidad altísima. Bueno, dejamos la relativa calma del suero y nos metemos de lleno en el terreno de la urgencia, donde cada minuto cuenta y donde la integridad de las células es lo más importante. Y en esta carrera contra el crono, el tubo de tapón verde es el Usain Bolt de los tubos. Su objetivo es conseguir plasma, pero lo quiere para ya. Su secreto, la heparina, un anticoagulante que actúa a toda velocidad. Gracias a él, no hay que esperar a que la sangre coagule, se puede centrifugar la muestra al momento. Poneos en situación, llega un paciente a urgencias con un posible infarto. Poderle medir las enzimas cardíacas en minutos en vez de en horas es que le puede cambiar el pronóstico por completo. Y con esto llegamos al último de la fila. Un tubo que, precisamente por ser el último, juega un papelón en la seguridad de todo el proceso. Hablamos, como no, del tubo de tapón lila. La clave aquí es su aditivo, el EDTA. Ojo, que es un anticoagulante potentísimo, tanto que es capaz de congelar la forma de las células sanguíneas, algo vital para un buen hemograma. Pero esa potencia es un arma de doble filo. Si una sola gotita de EDTA se colara en un tubo de bioquímica o de coagulación, sería como echar lejía en la paella. Lo fastidiaría todo. Por eso siempre va al final.
como el buen guardián que hace su trabajo sin molestar a los demás. Vale, hemos visto cada tubo, cada pieza del puzzle por separado. Ahora toca dar un paso atrás y ver la foto completa para entender la estrategia clínica impecable que hay detrás de todo esto. Y aquí lo tenéis. Esto demuestra que no es una secuencia al azar, para nada. Es una cascada de prioridades. Tiene toda la lógica del mundo. Primero, lo primero, la esterilidad para cazar infecciones. Después, la delicadeza de la coagulación. Luego, la pureza del suero para la química. A continuación, la velocidad del plasma para las urgencias. Y para terminar, la potencia del EDTA para proteger las células. ¿Veis? Cada paso protege al siguiente. Es un muro de contención para asegurar un diagnóstico fiable. Es que es como una orquesta, de verdad. Cada tubo es un instrumento que tiene que entrar en su momento justo. Si uno se adelanta o se cuela donde no debe, la melodía se estropea. Pero cuando todos siguen la partitura al pie de la letra, el resultado es una sinfonía de precisión que nos cuenta la verdad de lo que está pasando ahí dentro, a nivel microscópico. Y quiero terminar con una reflexión que va más allá de estos tubos de colores. En un entorno como el de un paciente crítico, donde cada segundo cuenta, no solemos fijar en las grandes tecnologías, en las máquinas. Pero lo que hemos visto hoy demuestra que a veces la clave está en los detalles más pequeños, en esos gestos que parecen insignificantes, pero que son los cimientos de la buena práctica clínica. Y la pregunta al final es, en un mundo de tanta tecnología, ¿le estamos dando la importancia que se merecen a estos pequeños pero cruciales detalles? Vamos allá con la primera gran duda, un clásico que surge a menudo, sobre todo en entornos de urgencias, el gran dilema entre la microbiología y la coagulación. ¿Quién tiene prioridad? ¿Qué va primero? Este es un error que por desgracia se ve con frecuencia. A veces por la prisa, a veces por costumbre, se pincha primero el tubo de coagulación, el de tapón celeste, y después el hemocultivo. Puede parecer algo inofensivo, pero las consecuencias pueden ser bastante serias. Aquí está la lógica correcta, y es aplastante. La misión de un hemocultivo es buscar una infección en la sangre, por lo tanto, su prioridad número 1, la única, es la esterilidad. Cualquier bacteria que contamine la aguja puede invalidar la prueba. Por eso, el hemocultivo va siempre el primero. Aseguramos una muestra 100% estéril y una vez hecho esto, ya podemos pasar tranquilamente al tubo de coagulación. Pasemos ahora al siguiente punto caliente, el enfrentamiento entre dos de los tubos más usados en cualquier laboratorio. El verde de heparina para la bioquímica y el lila de EDTA para la hematología. Y aquí el factor clave es la potencia de los aditivos que lleva cada uno. La clave para entender esto es la diferencia de poder entre los aditivos. La heparina es un anticoagulante eficaz, pero digamos discreto. En cambio, el EDTA del tubo lila, eso es otro nivel. Es un quelante potentísimo. Su trabajo es secuestrar iones como el calcio para que las células se conserven perfectas. Y es precisamente esa potencia la que puede provocar un desastre si invertimos el orden. Vamos a visualizar el desastre. Si extraemos primero el tubo lila, una simple microgota de EDTA que se quede en la aguja puede pasar al tubo verde. ¿Y qué pasa entonces? Pues que ese EDTA se pone a trabajar donde no debe. Secuestra el calcio de la muestra, dando un resultado falsamente bajo. Y como suele ser una sal de potasio, dispara el resultado de potasio por las nubes. Acabamos de generar resultados de laboratorio totalmente falsos, que pueden llevar a un diagnóstico y un tratamiento erróneos. Así que la conclusión es clara. La bioquímica debe ser protegida del poderoso EDTA. Por lo tanto, el tubo verde de heparina va siempre antes que el lila de EDTA. Primero obtenemos el plasma limpio para nuestros análisis químicos y después, ya sin riesgo de contaminación, pasamos a la hematología. Muy bien, ya tenemos claras las dos dudas más comunes. Ahora vamos a ver un par de situaciones un poco más especiales que a menudo generan confusión por sus características particulares. A lo mejor no es un tubo que se vea todos los días, pero existe y tiene una función muy específica. El tubo de tapón negro se usa para la velocidad de sedimentación globular, la famosa VSG. ¿Y qué lleva dentro? Citrato de sodio. Ojo, el mismo aditivo que el tubo celeste, pero en una proporción distinta. Entonces, la gran pregunta, ¿dónde lo colocamos en la secuencia? La regla es muy sencilla. Si el aditivo es citrato, su lógica es la de la coagulación. Por lo tanto, va al principio de la secuencia, junto a su primo el tubo de tapón celeste, y por supuesto, siempre después de los hemocultivos, si es que se han pedido. Y aquí una aclaración vital, porque es un error de concepto bastante común.
¿Sirve un tubo verde de heparina para una gasometría? La respuesta es un no rotundo. Son dos mundos completamente diferentes. La bioquímica es sangre venosa recogida en un tubo al vacío. La gasometría arterial requiere una punción arterial. Se recoge en una jeringa específica heparinizada, la muestra no puede tener contacto con el aire y debe analizarse de inmediato. Son dos procedimientos y dos tipos de muestra que no tienen nada que ver. Y con todo esto, llegamos a la conclusión. Porque más allá de ser una lista de colores, el orden correcto de extracción es un reflejo de nuestra disciplina clínica. Se trata de entender la misión que tiene cada prueba que estamos a punto de realizar. Esta es la forma más sencilla y lógica de recordarlo todo. No pensemos en colores, pensemos en misiones. Primera misión, descartar una infección. Para eso, los hemocultivos. Segunda misión, evaluar la coagulación. Tubos de citrato, el celeste, y o el negro. Tercera misión, analizar la química sanguínea, el tubo de heparina verde. Y última misión, estudiar las células de la sangre, el tubo de EDTA lila. Misión por misión en un orden lógico e impecable. Y quiero terminar con esta idea, que para mí lo resume todo a la perfección. Cada vez que preparamos el material para una extracción, no estamos simplemente siguiendo un protocolo, estamos ejerciendo una disciplina profesional que tiene un impacto directo, real, en la salud y en el diagnóstico de una persona. Así que dejo una última reflexión para que nos la llevemos al trabajo. ¿Qué pequeño hábito, qué mínimo detalle podemos pulir a partir de hoy para asegurar que cada muestra que pasa por nuestras manos sea, sin ninguna duda, perfecta? A veces los cambios más importantes empiezan con un gesto muy pequeño. Muchas gracias. Por eso, hoy vamos a desgranar una guía con las claves para integrarse y, sobre todo, para tener éxito desde el primer día. Venga, vamos al lío. La pregunta del millón es esta. ¿Qué hace falta realmente para triunfar cuando te unes a un nuevo equipo de laboratorio? Y ojo, que la respuesta puede que sorprenda a más de uno, porque no está solo en lo que sabes a nivel técnico. La clave de verdad está en el enfoque, en cómo te lo planteas desde el minuto 1. Vámonos al principio de todo, el primer día. Es ese momento, ya sabes, en el que tienes unas ganas locas de aportar y demostrar, pero claro, te das de bruces con la necesidad de adaptarte a un sistema que todavía no conoces de nada. Y claro, el primer impulso es casi un acto reflejo, ¿no? Quieres llegar y demostrar lo que sabes, dejar tu marca. Pero fíjate, la herramienta más potente que tienes en esa etapa no es la acción, sino justo lo contrario, la observación. Y esto, claro, nos lleva directamente a la siguiente fase, que es, de verdad, la más importante de todas, la de observar antes de lanzarse a actuar. Y para clavar esto, hay 3 pasos. 3 pasos que de verdad marcan la diferencia. Prudencia, consulta y comprensión. Venga, vamos a desgranarlos uno a uno. A ver, lo primero, la prudencia. Porque sí, cada laboratorio es un mundo, tiene sus propios protocolos, y lo curioso es que hasta esos procedimientos que crees que son universales, pues a menudo tienen sus pequeñas variaciones locales. Y créeme, casi siempre hay una buena razón para que sea así, una que tú, al llegar, todavía no conoces. Venga, vamos con el segundo pilar, la consulta. Una pregunta tan simple como, oye, ¿esto cómo se hace aquí? Tiene un poder increíble. Es que no solo te evita meter la pata, sino que es una forma de decir, valoro vuestra experiencia. Y eso empieza a crear esos puentes de confianza que son vitales. Y por último, la comprensión. O sea, antes de pensar esto se podría hacer mejor o de juzgar un método, para un momento y trata de entender el porqué. Porque muchas veces, detrás de cómo se hacen las cosas, hay razones que no son obvias. Temas de logística, de calidad o simplemente del material que tienen disponible. Vale, entonces, ya se ha observado y se ha entendido. Ahora sí, llega el momento de aportar. Pero claro, ¿cómo se hace eso de forma constructiva? Pues aquí es donde entra en juego el arte de corregir con pedagogía. Es que es un error súper común, ese de ver algo que tú harías de otra forma y saltar a corregir al momento. Y aunque lo hagas con toda la buena intención del mundo, lo más normal es que generes rechazo y un ambiente un poco tenso desde el principio. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Pues mira, el enfoque incorrecto es ir de frente, señalar el error y ya está. Imagina que ves a alguien cogiendo los tubos de sangre en el orden que no es. El enfoque bueno, el que funciona, es mucho más sutil. Es explicar el porqué de las cosas, con calma y con empatía. Es que esta es la clave. No es porque yo lo digo, es porque hay una razón clínica detrás. Simplemente explicas con tranquilidad, oye, que si el tubo de EDTA se coge antes que el de citrato, pues mira, el EDTA puede contaminar las pruebas de coagulación. Ese porqué es lo que convierte una corrección en una lección que aporta valor. Así que al final, la cosa es esta. Saber mucho a nivel técnico es fundamental, claro. Pero ese conocimiento cala de verdad cuando se comparte con pedagogía, con empatía. La forma en que compartimos lo que sabemos importa tanto como lo que sabemos.
Y todo esto que hemos visto, la prudencia al llegar, el consultar, el saber corregir, todo nos lleva a la meta final, al verdadero objetivo en un equipo que funciona bien, construir una confianza colectiva que sea sólida como una roca. Y para eso hay que trabajar un concepto clave, la disciplina compartida. ¿Qué es eso? Pues es muy sencillo. Es la mezcla perfecta entre dos cosas. Por un lado, el rigor técnico, hacer las cosas bien siempre, y por otro, el respeto mutuo entre los compañeros. Es que es lógico. Cuando se consigue esa disciplina compartida, cuando todo el mundo va a una y respeta los mismos estándares, el resultado es potentísimo. Por un lado, garantizas la calidad del trabajo. Y por otro, y casi más importante, la confianza entre los compañeros se fortalece una barbaridad. Bueno, y para ir resumiendo, las ideas con las que nos tenemos que quedar son bastante claras, ¿no? Primero, la prudencia es tu mejor aliada al principio. Segundo, preguntar no te hace parecer ignorante, es la forma de construir confianza. Tercero, antes de proponer, intenta entender por qué se hacen así las cosas. Y por último, que el respeto y el trabajo en equipo son tan importantes como saber mucho de lo tuyo. Y para terminar, ahí queda una pregunta en el aire, para darle una vuelta. En ciencia, a la larga, ¿qué creéis que construye más? ¿El brillo individual de una persona o la fuerza de la colaboración en equipo?